Profeta. Amén. Hey, Pero ¿cómo está todo? excelente, mi hermano, bendecido, prosperado y en victoria. Mi hermano Jeremías King, la leyenda, Gloria a el Dios. profeta de Dios. Gloria a Dios. Jeremías, ¿qué tenemos para hoy? Hay una palabra de parte de Dios que creo que esta palabra, hay muchas personas que están orando a Dios por una respuesta y yo creo que a través de la palabra que Dios nos ha dado hoy van a recibir una respuesta de parte de Dios. Wow. Sí, porque hay muchas personas que por mucho tiempo han estado dando vuelta en el desierto. Dando vuelta en el desierto. Sí, y le están preguntando a Dios por qué tanto tiempo dando vuelta en el desierto y no salen de la situación, y Dios tiene una palabra para ellos en este día. Bueno, pero suéltalo. Yo estoy ansioso ya de que tú comiences a desatar esa palabra. Amén. Yo quiero, la palabra dice en Segunda de Reyes capítulo 8, todos sabemos la historia de la tsunamita, Sí. pero hay algo que me impacta tremendamente de la tsunamita, y es que en una ocasión Eliseo iba a profetizar un hambre de parte de Dios sobre la tierra. Wow. Y algo que me impacta mucho, David, es que Eliseo que representa la voz profética de Dios, viene donde esta mujer y le dice una palabra. Le dice: agarra todo lo tuyo y vete a otra tierra, porque Dios ha llamado al hambre sobre esta tierra. Pero ¿qué pasa? Que cuando Eliseo le dice esta palabra a esta mujer está en su mejor momento. Wow. Había abundancia. Ella estaba en su mejor tiempo. Todo estaba bien, no se veía venir nada, como antes de la pandemia en estos tiempos. También todo estaba bien y no se veía venir nada de lo que vino en medio de esta crisis mundial que estamos viviendo. Muy fuerte. Sin embargo, esta mujer en su mejor momento, porque hay algo que ella estaba, que mucha gente no están, y era conectada con una voz profética. El problema con nosotros es, David, que nosotros tenemos mucho tiempo dando vuelta en el desierto, porque nosotros estamos haciendo muchas cosas, menos escuchando la voz profética de Dios. Wow, pues está fuerte ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer, en medio de la prosperidad, ella estaba conectada con lo profético. Entonces, como ella estaba conectada con lo profético, porque ella hacía muchas cosas, pero también estaba conectada con el hombre de Dios. Amén. Entonces viene la voz profética en medio de la prosperidad y le dice: muchacha, recoge todo lo tuyo, cierra el negocio que tú tienes, cierra la empresa, almacena los granos que tú tienes, agarra todo y vete de esta tierra, porque Dios ha llamado el hambre sobre esta tierra. Dios. Entonces, quizá la historia se ve sencilla, David, pero imagínate, por ejemplo, tú que tienes, no sé, una empresa, un negocio, que venga la voz de Dios en tu mejor momento y te diga: recoge todo, David, cierra tu casa y múdate. No me pone la mano en la cabeza. Hay que tener fe incluso para obedecer la voz profética. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Recogió todo y obedeció la voz profética. Dios. Ahora, cuando vino la crisis, que esa era la misma hambre que Eliseo había profetizado, que llegó a una crisis tan grande, que en un momento la gente estaba vendiendo el estiércol de paloma. Wow. Y no quiero entrar en eso de la definición del estiércol de paloma, porque cuando la Biblia te habla del estiércol de paloma, en realidad no era literalmente el estiércol de paloma, sino que había una comida en Israel que era un pasto que se comía solamente en los tiempos de hambre. Era como la langosta que comía Juan el Bautista, que no era langosta del mar, eran los grillitos. Entonces esa comida no era el excremento de paloma, sino una hierba que en Israel le llamaban así. Pero eso nada más se comía cuando había un hambre terrible que no había. 9-11. Exactamente. Entonces, el hambre llegó a esa situación que hasta la gente comenzaba a comerse los hijos. Wow. Entonces, ¿dónde que está lo poderoso de escuchar y estar conectado con lo profético de Dios? Porque lo que pasa es, David, que lamentablemente la mayoría de nosotros vamos a las iglesias y estamos escuchando la voz de los líderes y los hombres, eso es bueno. Pero hay un momento donde Dios te exige escuchar la voz de Dios para no ser afectado del mal que viene. Jeremías, digo yo, para poder escuchar la voz de Dios, uno tiene que aprender a morir a lo natural.
Pero, a todo lo secular. Porque una gente que esté en lo secular, conectado a lo secular, cuando el Señor le hable, va a entender que es su hambre, que se acostó con hambre, va a entender que esto, y es Dios diciéndole, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Pero la tierra que Él te va a mostrar es una tierra que cuando tú la buscaste por el GPA, es una tierra desértica, en Darabaquima, es una tierra donde no hay nada, es una tierra donde los frutos es difícil que crezcan, y ahí Dios te quiere llevar. Y hay veces que nosotros decimos, no, para allá no, aquí es que yo estoy cómodo. claro, porque que el asunto es que a veces nosotros decimos, por ejemplo, yo mismo que en estos días he estado predicando un mensaje que parecerá un cliché, y el mensaje es caminando con Dios. Parece un cliché, pero caminar con Dios no es fácil, David, porque para tú poder caminar con Dios, tienen que sucederte dos cosas. Lo primero es que el mundo te deseche, como el mundo y el sistema egipcio desechó a Moisés. Para tú poder caminar con Dios, el mundo tiene que desecharse. Entonces vemos a Moisés, que Dios le sale al encuentro después que el mundo lo desecha. A veces para tú caminar con Dios, la misma religión tiene que desecharte como desechó a Jesús. ¿Por qué, David? Porque para entrar ahí es lo mismo lo que tú dijiste. ¿Por qué? Porque a veces la religión y lo que Dios quiere que tú hagas en el momento no combinan. Wow. Y cuando tú decides obedecer a Dios, tú te estás rebelando contra la religión. Entonces caminar con Dios no es tan sencillo, no es tan fácil. Por eso vemos gente dando vuelta en el desierto, porque están escuchando su propia voz, la voz del sistema y no la voz de Dios. Dios mío. Entonces, cuando Dios te dice, sal de tu tierra y de tu parentela, lo que Dios te está diciendo es, comienza de nuevo. Entonces, cuando tú tienes un imperio creado, realizado, un imperio hecho, y viene la voz de Dios y te dice, vete al desierto, a comenzar de nuevo, como Jesús le dice a Nicodemo. Si tú no naces de nuevo, la palabra nacer de nuevo es comenzar de nuevo. Entonces tú no puedes ni ver, y después eso te va a llevar a un nivel de que tampoco puede entrar en el reino de Dios. Wow. ¿Qué tiene que ver el desierto? ¿Qué tiene que ver el desierto con Dios? Las mayores manifestaciones de Dios no las hemos visto en lo urbano, en lo rural, sino en los desiertos. Entonces, ¿qué tiene Dios con los desiertos? Hay algo importante que debemos de saber, que cuando el pueblo de Dios fue sacado de mano de Egipto, de allá de la mano de Egipto, dice Jehová que le dijo, llévamelo al desierto para que me haga fiesta en el desierto. Amén. Y al no cumplir con lo que el Señor le dijo, era para durar 40 días caminando y se tomaron 40 años. Porque en el desierto Dios quita la mala maña. En el desierto Dios quita la prepotencia. Incluso Lucas capítulo 4 revela y habla acerca de Jesús. Habla de que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Un nuevo comenzar. Y allí hay unos 40 días, 40 noches y fue tentado por el diablo. ¿Qué tiene el desierto con los hombres de Dios, Jeremías? Lo que pasa es que el desierto lo que representa es un nuevo comienzo, David. Wow. Donde Dios te saca de una nación ya que tiene su propia cultura, tiene su propio sistema religioso, y Dios te desconecta del sistema y esa cultura para Él establecerte en una nueva cultura de reino. Porque en el desierto no hay nada, en el desierto es un nuevo comienzo. Una purificación. Entonces, el desierto es como que Dios te vacía de todo lo que tú estás lleno, para entonces llenarte. Dios. Fíjate que en el desierto ya no había comida egipcia. En el desierto ya no, todo lo egipcio se acabó, se murió. Sí. ¿Y de dónde ellos comían? El maná que Dios le daba, que representa la comida de Dios, wow. Y le daba el agua que Dios le daba de la roca, el agua que Dios endulzado, el agua y la comida milagrosa. Santo. Entonces, ¿cuál es el problema de muchos de nosotros, David? Es que nosotros hemos querido conquistar cosas espirituales desde el punto de vista humano, carnal. Háblame ahí más claro. Para ver, para yo aterrizar contigo. Lo que pasa es, David, que en una ocasión la iglesia ha ignorado esto por mucho tiempo.
Porque en una ocasión Jesús, cuando multiplicó los panes y los peces, dice que la multitud, él viendo que la multitud lo iba a forzar, a secuestrar para obligarlo a ser rey, ¿qué hizo él? Salió huyendo. Wow. Entonces, estamos viendo un Jesús que la gente le está pidiendo que sea presidente de un país y él no quiere ser presidente de un país. Muy diferente a nosotros, que estamos buscando la oportunidad que nos inviten en todos lados. Y si un gobernador no invita, si un senador no invita. Y él no mostraste, porque cuando hacía un milagro decía, no se lo diga a nadie. Así mismo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, Dawi? Que Jesús vino a ser rey, pero no rey de este sistema corrupto de este tiempo. El reino de Jesús es el reino de Dios que viene sobre la tierra. Muy fuerte. Entonces la iglesia tiene que entender que la verdadera Dios te bendice, pero cuando nosotros hablamos de bendición, estamos hablando de un buen apartamento en este sistema del César. Estamos hablando de un buen vehículo, estamos hablando de buena ropa, y eso es bueno hasta un nivel. Sí. Porque la verdadera bendición de Dios no es terrenal inmediatamente, porque todo esto, Jesús dijo que todo esto no va a haber piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, la bendición verdaderamente sobre sí es la regeneración del ser humano. Dios. Jesús vino a bendecir el hombre integralmente de corazón. Por eso Jesús y Moisés hay que combinarlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios llamó a Moisés, Dios no llamó a Moisés para regenerar el hombre integralmente, sino para que el hombre vea que el Dios verdadero era Jehová. Sí. Por eso Dios usó a Moisés con tantas señales y milagros, porque las señales para el incrédulo, dice Pablo. A veces nosotros los evangélicos queremos pedir señales para todo, y hasta un punto, Nos volvemos más incrédulos que... ¿qué le dijo Jesús a Tomás? No sea incrédulo sino creyente. Jesús le dijo, la única señal que yo le voy a dar al mundo de que yo soy el Mesías es que yo voy a resucitar. Entonces las señales son para los incrédulos. El hombre de Dios tiene que caminar por fe. Entonces, ¿qué sucede, Dawi? Que ahí donde iba... Es que cuando el desierto, Jeremías, se convierte en la plataforma de decidir a los hombres, es el mejor aliado que podemos tener. Amén. Que nos purifica, Te purifica, nos transforma. y te enseña, porque es todo, Dios lo hace que todo comience. En que Jeremías, el desierto, tráenos a colación a dónde tú nos quieres llevar con este tema. Yo quiero llevar la persona que nos están escuchando de todas las naciones del mundo, es que en este tiempo, Dawi, Dios está demandando algo mucho más de nosotros, y es aprender a escuchar la voz de Dios y a caminar con Dios. Wow. Porque lo único que quizá tú vas a invitar a un predicador y tú invitas a predicador a la iglesia, siempre va a aparecer un predicador que te va a decir, no, a ti lo que te falta oración, a ti lo que te falta ayuno, a ti lo que te falta silicio, a ti y todo eso es bueno, pero ¿qué pasa? Que ese tipo de mensaje lo que te hace es todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo lo mismo, y todo el tiempo lo mismo, y tú no vas a ver una salida. Es como el agua de una piscina. Que siempre está dando vuelta en el mismo lugar. Se llena de larva. Y yo vengo a decirle a esta gente que nos están escuchando en este día, que quizá a ti lo que te falta no es ayuno. Quizás lo que a ti te falta no es más oración, aunque orar es bueno. Quizás lo que te falta no es más silicio, no es más cosas, sino aprender a escuchar la voz de Dios y caminar con Dios. Wow. Porque mira lo que sucedió con la tsunamita. Cuando la tsunamita parte, que recoge todo lo de ella en fe, porque viene la voz profética, porque... Dios mío, terrible, es que esto es muy fuerte, porque en un tiempo, David, donde hay gente que dice que no hay profeta, todavía es peor la cosa. Porque la Biblia dice que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Entonces, donde tú no crees ni siquiera en los profetas, en la voz profética de Dios, tú estás en problemas. Wow. Pero esta mujer creyó en el profeta, recogió lo de ella y se fue. Y cuando pasó el tiempo de hambre, dice que ella se fue y dejó todo abandonado. ¿Qué pasa? Que otra gente habían cogido esa tierra. Wow. La hubieran sembrado y siendo dueño de ella. Y dice que Jesse, el rey de ese momento, le había dicho a Jesse que le cuente de la maravilla de Eliseo. Habían pasado como 7 años del hambre, cuando el hombre del hambre pasó. Y Jesse le está contando
al rey todas las maravillas que les había hecho y comenzó a contarle cuando le resucitó la hija a la tsunamita. Pero ¿qué pasa? Que cuando pasó el hambre, dice que la tsunamita volvió a la tierra y ella decía dentro de sí, voy a ir donde el rey para que me devuelvan mi tierra. Y ella venía orando a Dios preocupada porque ya su tierra estaba perdida. Dice que cuando ella viene bajando, ahí mismo Jesse le está contando la historia de ella al rey. Wow. Y cuando viene bajando ahí mismo, oye lo que es, Poderoso. oye lo poderoso que es tú creerle a Dios, donde tú te vas casi 7 años y dejas todo botado. Y ahí mismo ella bajando que viene a rogarle al rey a ver si le devuelve un pedacito. Jesse le dice, mira por ahí, esa es la mujer de la que yo te estoy contando, que ahí viene. Dios mío. Y cuando el rey, ¿cómo la llaman? Y es verdad. Una victoria. De una vez el rey llamó a su jefe, devuélvale la tierra, esa mujer, toda su tierra, y no nada más eso, no. Los frutos que esa tierra cosechó, sembraron y le cosecharon, hay que dárselo todo esto, etc. Mire, mi hermano. Escucha esto. Entonces, esas son las consecuencias de nosotros comenzar a escuchar la voz de Dios, caminar con Dios. Esto es un tiempo, David, donde tú tan peligroso, donde tú no puedes dar un solo paso sin que Dios te lo autorice. Dios. Porque te puede caer en la barranca. Porque estamos en los tiempos. ¿Por qué Dios hizo diferencia, David, entre los egipcios y los hebreos cuando los hebreos aún eran esclavos? Porque los hebreos escuchaban la voz de Dios. En Egipto había sapo, pero en Israel no había sapo. Porque ellos se escondían. Cuando iba a caer los meteoritos, la lluvia de roca, sí. Dios les dijo, recojan su ganado, y ellos obedecían, no perdían ni un ganado, pero los egipcios que no escuchan la voz de Dios fueron afectados. No. Dice textualmente las escrituras, David, que todo el que no escuchó la voz de Jehová perdió su ganado. Entonces, ¿cuál es el problema de estos tiempos y de esta generación, David? Que tenemos una generación que no está escuchando la voz de Dios. Anda bajo... Y Pablo dice algo poderoso que no le hemos puesto atención. Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces estamos en un tiempo, David, donde nosotros tenemos que mirar a Jesús más que cualquier cosa. Ya para terminar con esta parte, quiero, para apoyar lo que estoy diciendo, que está pasando en este tiempo también, David, algo que Dios hizo con Isaac. ¿Qué Dios hizo con Isaac? Dice la palabra de Dios que en los tiempos de Abraham hubo un hambre y Abraham descendió a Egipto a buscar comida. Pero vemos también en los tiempos de Isaac, dice que hubo la misma hambre. Wow. Y por cultura, como mi papá fue a Egipto, en este tiempo de hambre, ¿qué yo tengo que hacer? Lo mismo. Y a Egipto lo mismo. Dice que cuando Isaac preparó su maleta, su ropa, su familia para descender a Egipto a buscar pan, dice que Dios le salió en Gerar, en el camino. Y le salió al encuentro. Le salió al encuentro. Le dijo, no descienda a Egipto. No es quédate en esta tierra de hambre, de circunstancia, que yo te voy a prosperar en esta tierra de hambre. Cuando todo el mundo está bajando a Egipto, viene la voz de Dios y le dice que no, que se quede en el lugar de la crisis. Es duro. Oye el nivel de locura que es esto, David. Porque cuando todo el mundo está corriendo con la corriente, en un tiempo donde todo el mundo, David, está haciendo lo mismo, está corriendo por la corriente, viene Dios y te dice que no. Que no, que tú no. Entonces, ¿qué pasa? Que tú que estás corriendo a Egipto y te ve a ti detenido, ¿qué dice? Este está loco. Está loco, porque la puerta está aquí. Pero la bendición está en Egipto, te vas a dejar morir de hambre. Pero ahí viene la importancia de esta generación. Dios necesita que esta generación, David, entienda que hay que comenzar en dirección a decirle a Dios, háblame a mí, o usa tus profetas, usa gente que tenga ojo de águila, visión, porque estamos en un tiempo, David, donde no nos podemos mover con ligereza. Isaías iba a caminar, Isaac iba a caminar con la corriente. Todo el mundo estaba bajando a Egipto porque había hambre. Él iba caminando. Y Dios le salió al encuentro. Génesis capítulo 1, 26. Dios le salió al encuentro y le dice, no vaya a Egipto, quédate en esta tierra. Y dice que él obedeció la voz de Dios, sembró en esa tierra. Y dice la palabra que él sembró y le cosechó a 100
por uno. Santo. Tremendo, tremendo. Habían pasado los 7 Wow, esto está años, poderoso la mujer aquí. volvió de la tierra de los Esto está poderoso porque muchas personas, hermano, están corriendo a la corriente que otros corren, usurpan los lugares de otro porque ve que a otro le salió bien. Pero aquí Dios no está pidiendo esto. Aquí Dios está pidiendo que se lo obedezca. Obediencia. Obediencia. David, lamentable, tenemos una generación que a veces nosotros criticamos a las religiones, pero nosotros nos comportamos como religiosos. ¿Por qué? Vamos todos los días a la iglesia, vamos a los cultos, diezmamos, ofrendamos, pero Dios nos habla y no obedecemos. Dios nos dice, mira, David tiene un proyecto ahí, mándale una ofrenda de $5,000. Mira Jeremías, mira fulano de tal, a esto, y la gente se endurece. Y como pretexto la gente va al culto y canta una alabanza y cree que ya Dios Dios resolvió. No. Entonces Dios necesita que esta generación, David, camine con Dios, aprenda a caminar con Dios. Israel, David, no entró a la tierra prometida porque no se dejaron guiar por Dios, no escuchan voz de Dios. Dios le puso la nube. Dios le puso una nube de día y una columna de fuego de noche. Todo eso es cuando la nube se movía, entonces ellos debían de caminar. Dice que nada más pudieron entrar los que nacieron en el transcurso. Entonces, guerrero de Jehová, necesitamos una generación que entienda lo que Jesús quería que nosotros entendiéramos. ¿Por qué? Porque a veces, como predicadores, hay gente que están predicando el mensaje de la ley y en los tiempos de la gracia. Dios. ¿Por qué? Porque la ley y Moisés, en los tiempos de Moisés fue llamado y los profetas para a través de las señales demostrar al mundo entero que Jehová era Dios, que Dios tiene el control. Por eso Dios en Egipto hizo señales en el mar para que la gente vea que Él tiene el control de los mares. Y dio los ríos para que sepa que la gente, Él tiene el control de los ríos, la luna. Dios mostró señales en todo para que la humanidad entienda de que Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. Pero cuando Jesús no viene a hacer señales para que nosotros creamos que Él es Dios, porque ya Jesús entiende que nosotros conocemos y sabemos que Él es Jehová. Sí. Jesús lo que viene es a sanar, a regenerar el hombre. Entonces, ¿cuál es el problema, David? Que a veces nosotros como ministros queremos que la gente nos reconozca por las señales que hacemos, por los milagros, pero no por los frutos del Espíritu que hay en nosotros. Y Jesús vino a promover los frutos, a regenerar el hombre, a sanar el hombre integralmente. Por eso la verdadera bendición de nosotros, David, es más que una casa, es más que un buen vehículo, y eso es bueno, es más que cualquier cosa que nosotros podemos ver. La verdadera bendición de Dios es que nosotros seamos buenos seres humanos, sanarnos de adentro hacia afuera. Yo creo que esto ha sido un momento especial, un momento de que la gente entienda que tú no fuiste llamado para cualquier cosa. Gloria a Dios. Que esto es un tiempo si tú entendías que de esta forma no te estaba saliendo bien, este es el tiempo de búsqueda, de que tú analices qué están oyendo tus oídos para que puedas escuchar la voz de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Hay que decirle a Dios que no hable, no dé ni un solo paso sin escuchar voz de Dios. Santo. Porque puede ser que ese paso que tú des arruine todo lo que tú has construido en 10 años. Yo estoy caminando en un tiempo, David, donde no estoy haciendo nada sin antes estar seguro. Porque no es tiempo de nosotros arruinar lo que hemos construido quizás por 10, por 15, gente que tienen 20 años construyendo algo por un solo paso que te se arruine todo lo que tú has hecho. Hay que caminar con Dios, como dice la palabra, y caminó Enoc con Dios y dice que lo traspuso Dios, pero antes de trasponerlo, dice que dio testimonio de que era un hombre de Dios. Amén. Mi hermano, necesitamos que dejes tu comentario ahí debajo.
si aún no te has suscrito, que te suscriba. También visitan el canal de nuestro hermano Jeremías King. Amén. Jeremías King. Jeremías King 01 oficial. Así que mi hermano,